Muy bien. Bueno, entonces buenas noches. Vamos a empezar la revisión de hoy y vamos a revisar lo que son las tareas. Tareas del asistente médico. Entre ellas están lo que es la toma de signos vitales. Entonces, vamos a ver que las tareas del asistente médico clínico van a tener participación en la parte de enfrente, como les dije al inicio de la semana, la primera semana, que algunas veces probablemente tengan que cubrir algunas cosas como contestar el teléfono, hacer citas, manejar la computadora, cuando tengan que cubrir a la persona que probablemente fue a almorzar, no llegó. Entonces hay que estar preparado para ese tipo de funciones también que están dentro del alcance del asistente médico. Luego están las tareas en la parte de atrás de la oficina, que ya es más parte clínica. Entonces hay que saber hacer varias cosas. Entre ellas dijimos contestar el teléfono, poder hacer citas en la computadora, ya sea que sea en forma electrónica o en forma de papel. Ya vamos a ver eso al final de la noche. Luego también ayudar en la preparación de recibos, de pagos de la clínica, comunicarse con pacientes, historiar el expediente médico del paciente, tomar signos vitales, preparar y realizar flebotomías, y igualmente preparar y realizar toma de electrocardiogramas. En algunos casos también preparar pacientes y colocación de Holter, dependiendo en la clínica que estén. Ahora vamos a ver lo que son los signos vitales. Entonces los signos vitales, como sabemos, son esenciales en cada visita y la exactitud en los valores de ellos es muy importante. Entonces cualquier variación que exista en los signos vitales nos puede indicar ya sea presencia o desaparición de un proceso de la enfermedad. Y esto puede significar ya en la parte práctica del médico un cambio en el tratamiento, ya sea porque está respondiendo el paciente al tratamiento o porque no está respondiendo y tengo que cambiar antibiótico y todo eso. Entonces eso es la importancia de la exactitud de los valores. Los signos vitales, como dijimos, son medidas de hallazgos de vida, importantes saberlos, los valores exactos. Entonces, muchas veces, como dije, son indicadores de presencia o ausencia de un proceso patológico. También nos dice cómo está el cuerpo por dentro, cómo está el balance y la homeostasis. Entonces, esto representa un estado de salud o un estado de enfermedad en la persona. Entonces los signos vitales son la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial. Algunos los abrevian como TPR, que sería temperatura, pulso, y R, respiratory rate, y luego la BP, que significa blood pressure, presión arterial. Entonces son los signos cardinales. No hay que olvidar también que los signos vitales están influenciados por varios factores. Algunos de ellos pueden ser físicos y otros pueden ser emocionales. Entonces, la mayoría de pacientes hay que saber también que son más sujetos a ser nerviosos durante una visita a la clínica. Y esto puede afectar los hallazgos que vamos a encontrar en los signos vitales. Entonces el asistente médico tiene que ayudar de alguna manera a relajar al paciente, a tranquilizarlo, antes de tomarle los signos vitales. Caso contrario, lo vamos a encontrar probablemente un poquito o muy acelerado, y eso no, tal vez no es cierto. O sea, hay que darle un relax ahí, que se tome su tiempo, que se descanse un rato, platicar algo y luego ya tomar los signos vitales. Otras medidas que se toman, especialmente en la primera visita, son lo que se conoce como medidas antropométricas, que incluyen lo que es el peso, la talla, y para algunas visitas, como podría ser
En niños, el perímetro de la cabeza, el perímetro del pecho. Y en adultos también eso nos va a dar lo que es el peso y talla, nos va a dar algunos datos, por ejemplo, muy importantes como el BMI, que es el volumen de masa corporal, que tiene mucha importancia también en adultos, más que en niños. Ahí les muestro algunos rangos de signos vitales que se consideran dentro de rangos normales. Como pueden ver a la izquierda de su pantalla tenemos el grupo de edad, en medio tengo pulso, respiraciones y a la derecha dice presión arterial. Entonces los grupos de edades vienen desde el recién nacido que está en la parte superior, luego vamos bajando el lactante, el preescolar, el escolar, el adolescente y el adulto. Por último, van a ver que los niños, los recién nacidos y lactantes, los pulsos, las respiraciones son más rápidas. Entonces, tenemos, por ejemplo, pulsos de 120 que para ellos son normales. En el otro extremo de la vida, un adulto podría ser muy rápido, taquicardia. Las respiraciones también, ellos respiran rápido, 20 a 30 por minuto, y eso en un adulto demasiado rápido. Entonces, ven que la presencia de rapidez en el pulso y la respiración a ese grupo de edad es normal. Para el otro extremo no es normal. Para el adulto ya es muy rápido. En cuanto a la presión arterial en el niño recién nacido y lactante, también los valores son bajos en comparación a los hallazgos del adulto, que por ejemplo para un niño puede ser normal tener 60, 90. Para un adulto eso sería una hipotensión. Para ellos sería un valor normal. A medida va creciendo el niño, entrando a otras edades, ya los valores de presión arterial van entrando a los rangos normales, considerados normales para allá, para el adulto, que son más ya como de 120, 80, en la fracción 120, rayita 80. Entonces, ahí les dejo esos valores y luego los pueden revisar el día de mañana. Ahora, veamos el primer signo vital que nos interesa. Por ejemplo, la temperatura es muy importante. La temperatura es un dato que básicamente nos expresa un balance que existe entre la producción de calor y la pérdida de calor que lleva el cuerpo. Esto lo medimos en grados a través de un aparato que antes eran de mercurio, ahora ya no. Entonces, termómetros. El incremento de la temperatura se cree aún que es una reacción de defensa del cuerpo para inhibir el crecimiento de algunas bacterias o virus. Entonces, inicialmente es una medida de defensa, pero que en algunos casos se puede ir demasiado al extremo superior, entonces ya provocarnos algún tipo de desbalance que puede ser un riesgo, ya sea para niños, especialmente niños bien de temprana edad, por ejemplo, recién nacidos, lactantes menores, mayores. Entonces también hay que dejar que la temperatura llegue a hiperpirexia, porque ya estamos entrando al extremo ya de riesgo para un niño que le puede dar una convulsión por fiebre, una convulsión febril. Entonces, es cierto que nos da una defensa, pero también hay que saber en qué momento ya esa defensa se nos está yendo fuera de control, entonces hay que estar atento a eso. Entonces, tenemos la temperatura como signo vital. El término de fiebre lo conocemos como pirexia. Entonces, básicamente la pirexia o fiebre define una temperatura corporal por arriba del rango normal. Entonces ya todos sabemos que existen rangos normales que ya están establecidos, que si se suben, aunque sea poco por arriba de ese rango normal, ya es considerado pirexia. Y se conoce también como una fiebre de bajo grado. Sube, pero no es extremo. Cuando ya sube demasiado, lo que les estaba diciendo, una elevación extrema de la temperatura corporal, entonces ya se clasifica como una temperatura de alto grado. Y esta ya se conoce como hiperpirexia.
pirexia. Entonces si ya tenemos valores arriba de 40 en centígrados, 40, 41, o de 104 a 105 Fahrenheit, ya estamos hablando de valores que son altos en temperatura, ya se le clasifica como hiperpirexia. Y hay que ponerle ojo que esa fiebre hay que de alguna forma bajarla, ya sea por medios físicos o con el uso de algún antipirético indicado al niño o al adulto. Hay que ya intervenir y ayudarle de alguna forma a la persona que trate de que la temperatura baje un poco. Entonces, aquí les muestro algunas temperaturas que son consideradas fiebre. Por ejemplo, tenemos la temperatura rectal y también la temperatura del oído, que se toma en el oído. Arriba de 100.5 Fahrenheit o 38 ya es considerada febril o pirexia de bajo grado. Temperaturas orales por arriba de 99.5 Fahrenheit o 37.5 ya es considerada también pirexia, fiebre de bajo grado. O sea, no es mucho, pero ya es una elevación del arriba del rango conocido como normal. Ahora, la temperatura axilar por arriba del 98.6 o 37 centígrados ya es también pirexia. Entonces, si ustedes ven, esos son valores considerados ya febriles. Existe otra fiebre que se conoce como fiebre de origen desconocido, que ya es una fiebre ya más larga evolución. Por ejemplo, lleva más de una semana, 2 semanas, en rangos que son de pirexia. No sube hasta la hiperpirexia, pero sí la describe ya la familia o el paciente como elevaciones febriles durante el día, ya de una evolución más de una semana. Tenemos ahí algunos tipos de fiebre que les muestro. A mano derecha ven la gráfica y a mano izquierda vemos los nombres. Por ejemplo, tenemos fiebre continua, fiebre intermitente y fiebre remitente. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas. Por ejemplo, la fiebre continua es una fiebre que sube y baja discretamente en un periodo de 24 horas, pero si ustedes ven, el valor nunca regresa al valor considerado normal, que aquí la rayita está en 37 centígrados. Entonces sube y se mantiene en esa zona. Déjenme poner acá el lápiz acá. Entonces van a ver que la temperatura subió y se mantiene por arriba del valor normal. Las caídas son bien discretas, bien poquito acá se ve, bien discreto. Se mantiene alta, continua. Esa es la imagen que da. Ahora, el patrón que se observa. Luego tenemos la intermitente, que es la de en medio. Si ustedes ven, la temperatura va y viene y las caídas son más pronunciadas. Y en algún momento esa caída me pasa por abajo del valor normal. Acá se ve, está aquí bajó por abajo, aquí bajó levemente. Entonces ustedes ven, baja en algún momento, pero vuelve a subir. Entonces ese patrón de sube, baja y llegar al valor normal y volver a subir, volver a bajar, intermitente. Luego tenemos la remitente, que también es una fiebre muy parecida a la continua. Si ustedes ven, pasa por arriba del valor normal, nunca regresa al valor base, pero las fluctuaciones que tiene son bien grandes. O sea, en lo que sube y vuelve a caer son fluctuaciones bien grandes y se observan bien fáciles las caídas. Esa es la remitente. Son fluctuaciones grandes que nunca retornan al valor normal y la fiebre se mantiene constante, continua, con fluctuaciones grandes, pero nunca volviendo al valor normal. Esa es la remitente. Entonces ahí tienen los tres tipos: continua, intermitente, remitente, y las figuras las tienen a mano derecha. Hay que saber reconocer la descripción, qué es qué, y también la imagen. Cuando veamos así,
describir rápido, decía, oh, esto es una continua, por esto y esto, una intermitente y esto y esto. Ahora, ahí les dejo algunas fórmulas que se pueden usar cuando se quieren hacer conversiones con papel y lápiz, por si acaso. Ya casi eso no se hace, que hoy la tecnología está a nuestro favor y nos ayuda mucho. Ya la computadora lo hace todo, tenemos convertidores de temperatura o los termómetros ya tienen sets para hacerse Fahrenheit o centígrados. Pero en caso, digamos que lo quisieran hacer, si ustedes tienen el valor Fahrenheit, conocen este valor, pero lo quieren convertir a centígrados, entonces la fórmula lo único que tienen que hacer es el valor que ustedes conocen menos 32. Ya una vez tengan el resultado, lo multiplican por 0.555 y les va a dar el valor ya en centígrados. Acá. Si al contrario ustedes tienen el valor en centígrados y quieren conocer cómo es en Fahrenheit, entonces lo que tienen que hacer es el valor centígrado lo multiplican por 1.8 y a una vez obtengan ese valor le agregan 32. Entonces ahí tienen ya el valor de Fahrenheit. Entonces ahí están las dos técnicas. Si ustedes ven son sencillas. La pueden escribir en un papelito, tenerlas a la mano. Y ya con una calculadora se hace rapidito la conversión en papel, si la quieren hacer así. Caso contrario, los termómetros bien fácilmente se pueden cambiar los valores. Ahora, veamos las lecturas rectales y orales. Tampoco olvidemos que los termómetros que usamos en las clínicas, dijimos que nos miden la temperatura corporal. Estos ya están calibrados de fábrica, ya sea para darnos lecturas en escalas centígrados o Celsius o en escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit es la que más se usa o la de más común uso o frecuente uso en los Estados Unidos. A diferencia de nuestros países usamos más la centígrados, pero acá se usa más la Fahrenheit para medir la temperatura corporal. Pero como ustedes verán, ya sea en hospitales o clínicas ambulatorias, uno fácilmente puede cambiarlo a centígrados. No hay que preocuparse por eso. Rapidito se hace. Entonces, en cuanto a la temperatura rectal, cuando se toma de forma exacta, no olvidemos que está 1 grado arriba de la lectura oral si la comparáramos. O sea, nos va a salir más alto el valor. Si tomáramos las dos al mismo tiempo, la rectal y la oral, solo como un experimento, imagínenselo, hipotéticamente, ustedes van a encontrar el valor oral y el valor rectal y va a ver que el valor rectal está 1 grado arriba del valor que obtuvimos oral. Eso es normal, no lo olviden. Entonces, es un valor muy exacto. Entonces, cuando se toma, no, hay que recordarnos de nuestros tiempos de internos o ya en años sociales o ya en la práctica se recuerdan que el paciente siempre se debe de colocar en una posición en decúbito lateral. En los niños se pueden poner en otras posiciones, pero en el adulto de decúbito lateral. Y también recuérdense que el termómetro siempre se debe de sostener para que el termómetro no se vaya a quebrar por dobladuras. O sea, son instrumentos que se pueden fracturar o quebrar. Entonces, el termómetro se detiene y eso impide que no se vaya a quebrar. Uno lo mantiene de una forma segura, especialmente en niños que se mueven mucho, que no se va a quebrar o no se vaya a perder, ¿verdad? Eso es la parte práctica en el campo, digamos, ya cuando uno ya está trabajando. También no hay que olvidar que la temperatura rectal no se puede tomar en todos los pacientes. Por ejemplo, pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedad cardíaca, no se puede. Pacientes que tienen alguna enfermedad rectal, como son hemorroides u otros fisuras anales,
o algún desorden de la zona rectal o han tenido cirugías recientes en esa área, están contraindicados hacer esa toma rectal. También pacientes que están experimentando en el momento de la visita diarrea, también no se puede. Está contraindicado, entonces hay que recordar esos detallitos en cuanto a la temperatura rectal. Ahora, en la temperatura axilar, esta es la menos exacta y la vamos a tomar solamente cuando otros sitios no pueden ser usados por alguna razón. No podemos usar la rectal porque hay alguna contraindicación. El paciente tiene vómitos incoercibles. No tenemos termómetros para tomarlo en el oído. O sea, estamos un poquito así como amarrados de las manos, digamos. De la axilar nos va a sacar del apuro. Entonces la temperatura axilar se toma en la zona de la axila, como su nombre lo dice, ¿verdad? Abajo el brazo. Debe estar limpia la zona y hay que dejarlo más tiempo que en las otras áreas. Más o menos 5 minutos. Usualmente los termómetros dicen ellos cuánto tiempo hay que dejarlos. Andan más o menos de 5 minutos en la axila. Como lo requiera el lugar donde ustedes laboren. Ahí ellos ya tienen el tiempo. Entonces, en este caso, no olvidemos que está un grado por abajo. Lo contrario, la rectal que estaba arriba. Este está un grado por abajo de la lectura oral. Ese es otro dato que no hay que olvidar. Tenemos diferentes tipos de termómetros. Hay termómetros digitales, hay termómetros timpánicos, desechables. Ya hablamos de los axilares, rectales. Si ustedes ven esta fotografía, hay de todo, para todo tipo de situación. Aquí vemos esta fotografía de la señora que le está poniendo un termómetro a un niño. Entonces, la temperatura timpánica, que no hemos hablado de ella, esta es bien útil en niños. A propósito que vemos la imagen de este niño acá, vamos a hablar de la timpánica. Es muy útil en niños y también en pacientes que tienen un estado confusional. ¿Por qué es útil en niños y en pacientes con estado confusional? Porque es bien rápida de tomar, o sea, no nos va a causar ningún tipo de distracción o que tener al paciente pendiente que le estamos haciendo algo. Eso es rápido. Usted lo puso, 1, 2, 3 segundos, ya tomó la... Entonces, lo que no hay que olvidar con la timpánica es que hay que ponerle el cobertor a cada vez que se use. Por ejemplo, este dibujito que está acá. Voy a aprovechar este dibujito. Esta sección acá, usualmente ellos llevan un cobertor que se cambia con paciente. De paciente a paciente, no hay que estar usando el mismo con todos los pacientes. Se usó uno a la basura y luego otro nuevo. No hay que olvidar eso. Es por paciente. Hay que insertarlo de manera suave en el canal auditivo externo. Luego medir la temperatura rápido. 1, 2, 3 segundos, ya es para afuera. Y la única contraindicación que podemos tener para este tipo de aparato, el timpánico, es que el paciente tenga por ejemplo, una enfermedad que esté drenando secreción a nivel del oído, una otitis purulenta, una otitis inflamatoria y que esté como tal vez no supurando purulento, pero haya secreción clara, mucho dolor. Entonces hay cuestiones de desórdenes o patologías del oído que nos pueden contraindicar esa vía. Entonces no hay que olvidarla también que si bien es cierto, es bien exacta, no es tampoco sin complicaciones o contraindicaciones. Otra cosa también es que no vaya a haber cerumen en el conducto impactado. Eso por obstrucción no nos permite leer la zona que queremos, que es la zona del tímpano. Si hay un cerumen, un tapón de cerumen ahí, ya no me permite que el lector del termómetro llegue hasta la zona que quiero. Lo bueno de la temperatura timpánica es que es bien exacta. O sea, ya que
nos hace una lectura casi de forma indirecta de la zona de la temperatura en el hipotálamo. Entonces, también no se ve afectada porque la persona esté con la boca abierta, personas que, niños cansados que están respirando con la boca abierta, o alguien que tomó una bebida fría recién, o una bebida muy caliente reciente. Eso no, pues porque lo hago yo en el oído. También disminuye la posibilidad de enfermedades transmisibles porque no está uno metiendo termómetros en la zona de la boca o que alguien lo tocó, algún tipo de saliva que se contamine. O sea, es una zona rápida. Con el tapón que les dije, tomo eso rápido y ya. Solo no olvidemos las contraindicaciones, ¿verdad? Que son las otitis externas bilaterales o presencia de cerumen impactado. Aquí les muestro estos tipos de termómetros que este, por ejemplo, es un poquito más de los que uno ve en la clínica, están montados en la pared. Acá se ve que dice F, Fahrenheit, pero aquí también tiene como, se puede resetear. Por esta zona uno puede resetear, puede guardar si quiere valores en memoria, tener memoria. Acá tiene los cobertores de punta y este de los que venden ahí, por ejemplo, en Walmart, en Walgreens. Acá se puede resetear también. Este aquí dice C, centígrados. Lo puedo cambiar a Fahrenheit si quisiera. Este es para medir la frente, la zona temporal o la frente. Entonces, si ustedes ven la temperatura, hay varias opciones. Solamente hay que saber cuándo uso cada una de ellas, qué opciones puedo usar, por qué y cuáles son las contraindicaciones. Ahora, veamos el otro signo vital. En este caso estamos hablando del pulso, que es otro muy valioso que nos da información importante. Este básicamente nos está dando información del latido cardíaco a distancia. El pulso refleja el latido palpado en la arteria distante al corazón. Entonces, con cada latido se produce una fuerza de la bomba del corazón, en este caso, que nos provoca una salida rápida de sangre, lo que se conoce como volumen latido. Ese impulso sale por la aorta y se refleja a todo el cuerpo. Entonces siempre hay que buscar una arteria cerca de la superficie del cuerpo que pueda ser apretada contra un hueso, que nos mejora un poco la sensación en nuestros dedos. Entonces el paciente siempre debe estar en una posición confortable, cómoda, con la arteria a ser usada al mismo nivel, un poquito más abajo que el corazón. El miembro tiene que estar relajado y apoyado de preferencia en una mesa o en un apoyabrazo. Y si está acostado sobre la cama, ¿verdad? El miembro apoyado. Entonces los sitios más frecuentes de que se usan para tomar el pulso tenemos el temporal, el carótido, el apical, que es la punta, el braquial, radial, femoral, popliteo y el dorsal y pedis. En el adulto, el pulso anda más o menos de 60 a 100, como les dije, ¿verdad? El niño es más rápido, puede andar hasta 120, 140. En los tiernitos, en los recién nacidos y lactantes, en los pequeñitos. El sitio más común usado para tomar pulso en el adulto es la arteria radial, que se encuentra en la muñeca. En los niños, en los infantes, de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, cuando se toma un pulso, por ejemplo, cuando se hacen maniobras de eso de CPR o BLS, que se está queriendo tomar el pulso a alguien, en los niños pequeñitos es la arteria braquial, ya sea izquierda o derecha. O en niños también no infantes, no recién nacidos, pero tan pequeños todavía, se puede usar la arteria femoral. Se palpa la zona inguinal y ahí está la femoral. Ahora, en el adulto sí es la radial. En adultos que están, por ejemplo, en algo de CPR o BLS, lo que se palpa es la arteria carotidia, a la par de la tráquea, ya sea izquierda o derecha. Palpación con 2 dedos al lado de la tráquea. Eso ya en situaciones de más riesgo o situaciones de peligro o alguien hizo un paro, ya sea que se vio que hizo paro o no, pero esas son las indicaciones
que da la Asociación Americana del Corazón. Ahora, el pulso apical es el más exacto porque es el que se palpa en la punta del corazón. Esto se hace de manera directa con la mano o lo escucho con un estetoscopio. Lo que se busca es más o menos a la altura de la tetilla o de la areola, que es más o menos en el quinto espacio intercostal, línea clavicular media izquierda. Por ahí anda el pulso apical si el corazón no está crecido. Por ahí tiene que andar. Entonces se ausculta con un estetoscopio y se usa en pacientes con ritmos irregulares y en niños bien pequeñitos o recién nacidos. Entonces, ese es el pulso apical. También se puede usar en pacientes adultos con dificultad de palparle los pulsos radiales. También pacientes que tienen trastorno de ritmo, ya sea muy rápido o muy lento. Mejor me voy al pulso apical, que es la punta del corazón. Acá en esta imagen pueden ver algunas fotografías que nos da un poquito más ubicación de dónde están. Tenemos el pulso temporal, que es el lado de la cabeza, la zona temporal. El pulso carotido dijimos que era a un lado de la tráquea. Luego el pulso braquial, que en el adulto es más o menos donde se recuerda que hablamos cuando hablamos de la flebotomía, dijimos que la arteria basílica está relacionada al quinto dedo, porque está en la cara medial del brazo. Pero también en esa zona, en la basílica, tenemos la arteria braquial, que es la zona ahí un poquito arriba de la fosa anticubital. En la zona medial, ahí está la arteria braquial. Pero en los niños se palpa a medio brazo, más o menos a medio húmero, en los pequeñitos. Si uno presiona esa zona contra el hueso, contra el húmero, ahí se va a palpar un pulso, el braquial. Luego tenemos la arteria radial que dijimos que es en la zona de la muñeca. Ahí no importa si es de izquierda o derecha. Y la foto que tenemos a mano derecha, que estamos viendo que una enfermera le está auscultando al señor el pulso apical. Usted lo ven, lo está oyendo con un estetoscopio y está observando su reloj. El pulso también hay que observar que no solamente nos interesa cuántos son, también nos interesa el ritmo. Se puede palpar y saber más o menos con la palpación el ritmo y también el volumen, qué tan fuerte es. Hay pulsos que son bien fuertes, otros pulsos que son bien débiles. Entonces eso se describe: pulso débil, rítmico, tanto por minuto. O sea, son tres cosas que interesan. Ahora, en cuanto a la respiración, que es otro de los signos vitales, la respiración también dijimos que es otro muy valioso porque nos da información importante del estado de homeostasis, el paciente cómo está respirando, y que la respiración afecta mucho el pH de la sangre. Entonces, cualquier alteración en el pH de la sangre, rápidamente el cuerpo trata de estabilizarlo a través de la respiración, que es la forma más rápida de estabilizar el pH sanguíneo, ya sea respirando lento o respirando rápido. Entonces, el ciclo es inspiración y expiración, adentro y afuera. Un ciclo. Son dos cosas. O se conoce como ventilación. Entonces, recordemos también que la respiración es un acto voluntario. Muchas veces es un acto involuntario. Es involuntario cuando yo no me percato que estoy respirando, pero en algunos momentos yo tomo la orden y se la doy a mi cuerpo de que respire más a profundo. Yo puedo hacer una respiración más profunda si quiero. Lo hago y luego saco el aire, pero los segundos o minutos se me olvida y empiezo a ver televisión y estoy respirando de manera involuntaria. Entonces, si ustedes ven, es un acto involuntario y voluntario a la vez, si quisiéramos. Cuando ya se hace involuntario muchas veces, digamos que nosotros estamos dormidos, ¿qué me puede activar a mí el centro respiratorio? Que se me eleve el nivel de CO2 en la sangre.
Eso, aunque yo esté dormido, es un signo de alarma para el cerebro que me va a activar el centro de control de la respiración para que me estimule el patrón respiratorio. Yo hago cambios sin saberlo. El cuerpo actuando hace cambios, pero por un mecanismo de retroalimentación o feedback que sucede. Entonces se puede controlar a cierto punto, pero muchas veces el cuerpo es el que controla si nosotros estamos inconscientes o dormidos. Dormir en un estado de inconsciencia. Ahora bien, la respiración también, recordemos que también nos interesan tres cosas cuando estamos viendo la respiración, no solamente cuántas son, sino que también si es rítmica. Eso también es interesante. Saber si están a la misma separación los ciclos o el patrón es irregular o regular. Y también si es muy profundo o muy superficial. Son tres cosas. César, la profundidad de la respiración, el ritmo y cuántas. Normalmente en el adulto el valor que se considera normal es de 12 a 20 por minuto. Eso es el valor normal. Tanto es así que cuando también se dan maniobras de resucitación, los protocolos más o menos eso es lo que dicen, que se den a cierta... Ellos, cuando ustedes llegan sacan su certificación de CPR, que lo tienen que sacar, el BLS, ahí les van a dar los protocolos y los algoritmos en donde les van a decir cada cuánto, si ustedes tienen que dar rescate, respiración de rescate, cada cuántos segundos tienen que darlo. Pero más o menos andan por cada 6 segundos. Se da una respiración en el adulto y cada 3 en el niño. Hay algunas palabras también que se utilizan mucho. Términos médicos, respiratorios, tenemos disnea, ortopnea, bradipnea, muy lento, taquipnea, hiperpnea, cianosis. Todos esos son términos médicos. Ahí le pongo en la pantalla algunas. Por ejemplo, en el caso de disnea y ortopnea, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Disnea, falta de aire por esfuerzo. No siempre indica enfermedad y no se alivia al sentarse o pararse. ¿Qué puede ser una disnea? Después de andar en bicicleta, me dificulta respirar porque estoy cansado al esfuerzo. No significa que estoy enfermo, sino que estoy cansado por un esfuerzo. No importa si me estoy parado o sentado, voy a estar cansado. El cansancio va a pasar a los ciertos segundos y desaparece. Puede ser una disnea. Ahora la ortopnea involucra dificultad para respirar, pero aquí es posicional. Cuando yo estoy acostado en una cama, digamos, sin respaldo, sin almohada, puede significar un hallazgo de una enfermedad y se va a mejorar si yo me siento o me paro. Pacientes cardíacos, ustedes ven, se recuerdan, cuando alguien los sienta o les pone un respaldo a 45 grados o una almohada o dos almohadas, respiran mejor. Esa es una ortopnea. Ahora veamos acá también cómo contamos las respiraciones en los pacientes. La respiración dijimos que por ser un acto que es a veces voluntario, la gente puede cambiar el patrón respiratorio si sabe que yo lo estoy viendo. Entonces siempre hay que hacerlo un poquito así oculto. Simulo que le puedo estar tomando el pulso al paciente y entonces de manera alterna, con mis ojos les puedo estar viendo los movimientos del tórax y sin quitar mis dedos del pulso radial, como lo ven en esta foto. Vean esta foto. Ella pareciera que está tomando el pulso de su reloj, pero de manera alterna también puede estar viendo la movilización del tórax del señor. Es una forma de hacerlo para que la persona no altere las respiraciones y de esa forma podemos determinar de manera lo más exacto posible las respiraciones, el número de respiraciones en el paciente. Esa es una estrategia que se puede usar. Ahora entramos a lo que es la presión arterial. Entonces la presión arterial es otro signo vital que nos refleja la presión de la sangre contra las paredes de
la presión de la sangre en las paredes de las arterias distantes al corazón, casi con el mismo efecto del pulso. O sea, la bomba cardíaca presionó, el volumen latido salió por la aorta. Esa fuerza también se puede detectar a distancia y se mide en milímetros de mercurio a través del uso de varias cosas. Por ejemplo, el aparato, el esfigmomanómetro. Puede hacerlo también auscultado, usar un estetoscopio. Entonces la medida consiste básicamente de medir el punto alto de la presión, que sería medir la fuerza durante la sístole, y luego el más bajo durante la diástole. O sea, son presiones que se ejercen durante el ciclo cardíaco y se expresan en milímetros de mercurio. Entonces la presión arterial se mide en fracción. Entonces la lectura se hace con dos números. Uno es el numerador, el que está arriba. Por ejemplo, voy a poner acá este número, 120, 80, digamos, o 120, 75, por decir algo. Me sale una fracción de dos números. La, la de arriba, la lectura sistólica, y la de abajo, la lectura diastólica. La medida sistólica es la presión de la sangre contra la arteria, la pared de la arterial, cuando el corazón al final de un latido, digamos, al final del latido, esa presión que se ejerció, esa es la medida sistólica. Y la medida diastólica es la presión de la sangre contra la pared de la arteria entre los latidos. Y es cuando el corazón se relaja y se está llenando de sangre. Entonces, tenemos dos valores sistólicos y el valor diastólico, una fracción. Entonces, un volumen que se mueve, que es la cantidad de sangre que se mueve en la arteria. También refleja, otra cosa que se refleja con la presión arterial es la resistencia periférica de los vasos. Recuerden que algunos vasos se aprietan mucho, hay una vasoconstricción en las arterias, más que todo son las arteriolas, no es en las arterias grandes, no que en arteriolas, que son arterias de mediano calibre. Cuando esto pasa, entonces la relación que se logra es mayor porque hay una mayor resistencia periférica al movimiento de la sangre. Entonces, eso se refleja en la presión arterial. Acá vemos que hay algunos valores que ya son considerados normales y otros que se consideran actualmente ya hay una prehipertensión y una presión alta. Así como han hecho un nuevo concepto, por ejemplo, el diabético, ahora hay un prediabético, hablan de un prediabético, ahora también ya hablan de una prehipertensión. Entonces, el valor normal en el adulto es de 119, el valor sistólico para abajo, y el valor diastólico de 79 para abajo. Ya si es de 120 para arriba, ya entra en una prehipertensión de 120 hasta 139. Prehipertensión, la sistólica de 80 a 89 en la diastólica. Cuando ya el valor pasa del 140 o igual a 140 en la sistólica y 90 igual o mayor en la diastólica, ya estamos hablando de presión arterial alta. ¿Por qué es importante saber que alguien tiene hipertensión? Bueno, la hipertensión actualmente es una cantidad grande en Estados Unidos y en el mundo. Millones de personas son hipertensos y muchos de ellos no lo saben y requieren tratamiento. Entonces, la prevalencia o significa que los números nuevos serían las incidencias y prevalencia cada año son más. O sea, más pacientes se hacen hipertensos. ¿Por qué será? Cambio de vida, la dieta, el estrés. Entonces, la prevalencia incrementa con la edad y también con algunos grupos étnicos. Por ejemplo, los African Americans, la gente de color, tiende a ser más hipertensa que la contraparte blanca. Entonces, hay grupos que son más propensos a padecerlo. También hay factores que incrementan la posibilidad, como pueden ser pacientes que fumen, que sean diabéticos,
que tenga historia de colesterol en la familia, hiperlipidemia familiar, el ser hombre es un factor de riesgo, obeso, tener estrés en la vida y historia familiar de hipertensión también está mencionada como factor de riesgo. Entonces, si usted ve, hay muchas cosas aquí de por medio que si se conocen y se hace educación a los pacientes, se puede disminuir el riesgo. Veamos lo de la prehipertensión. Ya dijimos que ahora se está poniendo ese valor prehipertensión para ser más agresivo en descubrirla. No esperar que alguien tenga 140, 80 para arriba para decir, oye, hipertenso. No, si más temprano se descubre, es mejor. El riesgo de enfermedades cardíacas y, por ejemplo, derrames, strokes o infartos disminuyen si se detectan en el rango de prehipertensión. Ahora, veamos esto que tenemos frente a nosotros, los sonidos de Korokov. Durante el video que vamos a ver más tarde, van a ver ustedes cómo se toma la presión de un paciente. Obviamente ustedes ya lo saben, pero lo van a ver en el video y van a escuchar los sonidos de Korokov. ¿Qué son estos? Básicamente el sonido de Korokov es un sonido que se produce por la vibración de la pared de la arteria con el paso de la sangre. Entonces, es un sonido que al principio cuando la arteria, le voy a hacer este dibujito yo acá, la arteria está bien apachada, así como plana, porque yo insuflé el manguito, el esfigmomanómetro, no pasa sangre, está silencio. Silencio. A medida se va desinflando el esfigmomanómetro, ya la sangre puede pasar. Digamos que hay un pequeño espacio aquí. Se oye el primer ruido fuerte. Ese primer ruido se llama ruido de Korokov y significa el valor de la sistólica. A medida que se sigue desinflando esto, el volumen que pasa de sangre es mayor, pero hasta que no alcance un lumen bien grande y que pueda pasar sin resistencia, si ya llega a ese momento de que ya pasa bien fácil, ahí hay otro silencio, ya no se ven los ruidos de Korokov. Entonces, donde se empieza a escuchar y donde se deja de escuchar el sonido de Korokov son los valores. Por ejemplo, aquí digamos que esto sucedió a 118, digamos. Y acá se dejó de oír ya como a los 76. Y ahí usted tiene los dos valores. La fracción 118 sobre 76. Y son los sonidos del Korokov. También la hipertensión es arriba. También hay valores hacia abajo que también son anormales y nadie los quiere. Y son valores por abajo del valor normal. Pueden tener muchas causas emocionales, shock por sangrados, shock neurogénicos, el sistema nervioso central, hemorrágicos, diarrea profusa, pérdida de volumen, bueno, muchas causas. Cualquier valor por abajo de 90 a 60 ya se considera valor hipotensivo. También es anormal, no solamente lo de arriba es malo, también estar hipotenso no es bueno porque los órganos no se perfunden bien, no están recibiendo el aporte de oxígeno adecuado, ni el aporte de nutrientes, ni sacada de desechos celulares. Entonces, hay que ponerle atención a los dos. ¿Qué me puede llevar no hablando ya de hipertensión ni hipotensión, qué me puede hacer que cuando yo tome la presión me salgan errores? Entonces, acá pueden ser varias cosas. Vamos a verlas así rápidamente, solo las voy a mencionar para no entrar en mucho detalle. Pero puede ser que yo desinflo muy rápido, que el paciente no está bien relajado, está incómodo, nervioso. El paciente ha tomado tal vez café antes de llegar a la clínica, recién se tomó una taza de café fuerte, fumó un cigarrillo 30 minutos antes. Yo le puse mal el manguito inflador, lo dejo muy apretado y lo dejo mucho tiempo, o muy rápido se lo desinflo. Hay varias cosas que hay que prestarle atención. El examen, si usted hace 2 lecturas, tiene que esperar por lo menos de 2 minutos entre medida y medida. No solo lo desinflo ya, a ratito ya lo vuelvo a inflar. No.
Le tengo que dar un tiempo de 1 a 2 minutos para volver a tomar la otra. No es inmediatamente. Otra cosa puede ser que el aparato esté malo. Hay que prestarle atención que el aparato esté funcionando bien. Hay varios aparatos, ahí va, ustedes lo ven, desde los que se pueden andar de habitación en habitación como esto, otros que están ya en las paredes y este que es el que móvil, que uno lo puede andar en la cartera o en una bolsita. Ahora, veamos las medidas antropométricas que dijimos. Talla y peso. ¿Cuánto mido? ¿Cuánto peso? Y con eso ya saco yo el BMI. Aquí estamos viendo a esta señora que la están midiendo y pesando. Le quitaron los zapatos, la paran sobre una superficie plana, la bien recta, parada, y ya la están midiendo. Entonces, si esto es así, no hay que estarla midiendo cada vez que llegue, porque ya así un adulto no, obviamente no va a estar creciendo como un joven. Entonces, se hace una sola medida en la primera cita, el peso sí hay que estarlo pesando cada visita. Y ya con eso ya se puede sacar el BMI. También hay que recordar que 1 kilo es el equivalente a 2.2 libras y ahí se puede hacer la conversión rápidamente. Si del kilo lo quiero pasar allá, solo lo multiplico y ya me da el valor en kilo y viceversa. Si lo quiero volver a regresar, una división. Para hacer la conversión en papel y lápiz. El BMI es otra cosa que se está usando mucho actualmente y esto es el volumen de masa corporal. Nos dice si una persona está con sobrepeso, un adulto está sobrepeso. Se calcula usando el peso y la talla y hay una fórmula, ahí la tienen. También ahí la computadora nos ayuda mucho. Podemos poner el peso y la talla y la computadora lo hace por uno. Bueno, el valor que nos va a dar puede andar desde 18, 17 hasta 40, que 40 sería alguien ya obeso mórbido. Veámoslo. Por ejemplo, si el valor anda entre 18.5 y 25, entonces se considera el peso ideal, pero recuérdense que tiene que ser entre peso y talla. Cuánto mide y cuánto pesa. Si esa persona cumple el requisito y anda en ese rango, está a peso ideal. Si anda por arriba de 29.9, ya es obeso. Pero si anda de 25 a 29.9, es sobrepeso. Quiere decir que está pasadito del peso ideal, pero está más fácil de rebajar que alguien que ya pasó de 30, que ya sería considerado obeso. Ahora bien, la obesidad está relacionada con problemas de salud, especialmente si el BMI anda entre 25 y 29. Me voy a regresar para que vean. Acá, entre 25 y 34, o sea que anda entre un sobrepeso a un obeso. Pero no solo el peso, sino que ven que también la cintura es grande. O sea, alguien que además de ser pasado de libras, tiene el estómago bien grande. ¿Cuán grande? Tallas de cintura, si es en hombre, arriba de 40 de cintura y de mujeres arriba de 35. Si eso es así, el riesgo de tener problemas de salud relacionados al peso es mayor. ¿Cuáles son? Diabetes tipo 2, riesgo más aumentado de cáncer, problemas cardíacos, problemas del hígado, hipertensión. O sea, esto se los menciono para que hay que hacer educación en salud en personas que encuentren con BMI alto y con presencia de perímetro del abdomen bien arriba también. Entonces, ya si están para arriba de 40, es una persona de obesidad mórbida y el incremento de tener riesgo de muerte o de salud incrementa, imagínense, hasta 150% más. ¿Qué medidas nos interesan en los niños? Aquí en los niños se pesan también cada vez que llegan. Las balanzas ya están hechas como para pesarlos y medirlos al mismo tiempo. No hay que cambiarlos de lugar. Lo único que se tiene que hacer es posicionarlo bien estiradito en la zona de la báscula. Se le llegan los pies hasta la base de donde se va a medir, se tira bien la cabecita y ya se puede medir el niño y ya se pesa en el mismo tiempo. Entonces también
Otra cosa que nos interesa es el perímetro de la cabeza, especialmente si ustedes van a trabajar en alguna clínica pediátrica, eso se lo van a estar pidiendo siempre en niños pequeños. La medida se hace pasando ese lector que está ahí, esa tape, alrededor de la cabeza del niño, por abajo perdón, por arriba de las cejas y a la altura de los oídos, de las orejas. Bueno, hasta acá vamos a llegar en esta primera hora y luego regresamos con el video y vamos a hablar de otras cosas. Ok, profesor, muchas gracias.